Buenos días, amados hermanos, los que están aquí presentes y los que nos están viendo a través del video. Reciban un saludo fraternal en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les voy a pedir que antes de iniciar el tema vayamos de rodillas para pedir la gracia y la dirección divina. Bendito Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Venimos esta mañana, Padre Celestial, a implorarte, Señor, que por favor tú perdones nuestro pecado, limpies nuestras manchas, Señor, y que nos permitas ser contados por dignos de estar ante tu presencia. Te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que por favor, de ser posible, me quites de mí, de este lugar, y que el Espíritu de tu Divino Hijo lo ocupe. Te pedimos también, Señor, que unjas este video y que pueda llegar a muchos lugares, Señor, a donde no llegamos en persona nosotros, pueda llegar este video. Todo esto te lo suplicamos en el dulce y bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, estamos llegando. Este es el último sábado de este año y hay una pregunta. El Señor siempre nos ha querido hablar a través de su palabra, nos ha hablado a través de su palabra, salvo pocas excepciones. El Señor se ha presentado a hablar cara a cara con algunos de sus siervos, pero la gran mayoría nos habla a través de su palabra. Si seguimos su palabra, nosotros creemos que es la palabra de Dios y que Él nos habla a través de su palabra, pero si creemos que la palabra de Dios es su palabra, entonces debemos de seguir las instrucciones que nos da la Biblia a nosotros. El tema de esta mañana es precisamente ese, seguir la Biblia. Isaías 55:3 nos dice: inclinad vuestros oídos y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Dios nos invita a que vengamos, escuchemos nuestros oídos, limpiemos nuestro corazón y oigamos su palabra para que podamos hacer un pacto. Él pueda hacer un pacto eterno con nosotros. ¿Qué nos dice la Biblia y qué nos exige la Biblia? La Biblia nos exige primeramente fidelidad doctrinal. ¿Cómo vamos a encontrar la fidelidad doctrinal? Bueno, hay varios versículos que nos dice la Biblia cómo nos exige la fidelidad doctrinal. Mateo 28:20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mas sin embargo hay pastores y hay ministros del Evangelio o supuestos ministros del Evangelio que lo único que buscan es ganancia, y todo lo que hacen es, en lugar de enseñar todas las cosas que Cristo nos ha mandado, lo que hacen es acomodar la Biblia, hacer doctrinas de un solo versículo, yendo en contra de todas las normas de la hermenéutica, y entonces ellos se ponen a hacer doctrinas sacando de contexto la palabra de Dios. Por eso nos exige que tengamos fidelidad doctrinal. Hechos 20:27 dice: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Entonces nosotros debemos hacer caso de toda la Biblia, no como hay algunos que le han cortado a la Biblia, los neotestamentarios, que dicen que solo el Nuevo Testamento, que el Antiguo Testamento no tiene validez, y algunos otros que se han atrevido hasta decir que el apóstol Pablo es un apóstol mentiroso y que tenemos que arrancar los escritos de Pablo de la Biblia. Efesios 4:14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Volvemos a lo mismo. Al rato vamos a ver algunos videos de algunas personas que están tratando de hacer, a través de la música, a través de la predicación, están tratando de voltear la palabra de Dios y de darle adoración a otras gentes, o de enriquecerse por medio de la palabra de Dios. Primera de Timoteo 1:3 dice: como te rogué que te quedases en Efesio cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina de cual a la que esté escrita en la palabra de Dios. Les vuelvo a repetir, ustedes vayan a cualquier denominación y pregúntenle cuál es la religión verdadera, la iglesia verdadera de Jesucristo, y le van a decir que la iglesia donde ellos asisten. Y que se los compruebe con la Biblia, y van a amontonar un montón de versículos bíblicos para demostrar que ellos tienen la razón, mas sin embargo
se salen de lo que nos dice Apocalipsis. Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que tienen los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y vaya a las iglesias que guardan el sábado y dicen que ellos guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, pero necesitamos escudriñarlas de acuerdo a la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 1:13 dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y en el amor que es en Cristo Jesús. Entonces se nos pide que llevemos la fidelidad doctrinal. Estamos viendo que no estamos tocando un solo versículo, ni estamos haciendo doctrina de un solo versículo. La palabra de Dios nos pide que llevemos una fidelidad, seamos fieles en la doctrina con una serie de versículos. No estamos haciendo doctrina como los trinitarios que hacen doctrina de la Trinidad utilizando 2 versículos apócrifos y una salutación que hace Pablo, y por eso ellos hacen una doctrina. Pero 1 Juan 4:7 es apócrifo, al igual que Mateo 28:19. Entonces con esos, si sacamos esos 2, solamente quedaría un versículo y están en contra de todo. Además, la palabra Trinidad no existe en la Biblia. No sé por qué podemos suplantar la personalidad de Dios con un ídolo filosófico, pero aquí sí tenemos bastantes versículos bíblicos para hablar que debemos ser fieles en la doctrina. 1 Timoteo 6:13 y 14, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, o sea, sin mancha. Debemos de guardar la palabra de Dios y sin reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Como todo de Cristo todavía no ha venido, aunque hay algunos por ahí que dicen que ya vino Cristo, algunos dicen que ya se preparó el camino a Cristo, algunos dicen que ya ha hecho manifestaciones. Nosotros sabemos que todo no es así, pero como no ha venido, tenemos que seguir la doctrina que nos enseñaron los apóstoles sin mácula y sin reprensión. Nos sigue diciendo en 2 de Timoteo 1:13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y en amor que es en Cristo Jesús. 2 de Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, cuando nosotros hemos salido de Babilonia y empezamos en una iglesia y empezamos a hacer cultos, nosotros lo que debemos hacer es enseñar a otros hombres fieles que sean idóneos para que puedan enseñar a otros. No debemos quedarnos con la doctrina nosotros, sino enseñar a otras personas para que sigan llevando el conocimiento puro de nuestro Señor Jesucristo a otras personas. Tito 1:9 dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a otros que contradicen. Ahora, no quiere decir que nosotros vayamos a ponernos a platicar, porque muchas veces vienen los testigos de Jehová, conocen bien la palabra a la manera que ellos la están acomodando, y nos ponemos a alegar o a discutir con ellos sin conocer nosotros la palabra de Dios. Y entonces lo que sucede es que muchas veces mucha gente que aún se dice cristiano y que conoce la sana doctrina se va con los testigos de Jehová, porque ellos no se han preparado y han sido envueltos por estos falsos maestros. La Biblia también nos exige que debemos de probar todas las cosas. Isaías 8:20, un versículo muy conocido por muchos cristianos, dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es que no les ha amanecido. Entonces mucha gente no se sujeta a la ley. La mayoría de los cristianos dicen que están dentro de la palabra y el camino de Dios, pero no guardan la ley de Dios. Dicen que Cristo ya vino a clavar la ley en la cruz del Calvario, y una vez que la ha clavado, entonces ya no hay pecado, porque el pecado es transgresión de la ley. Eso es lo que nos dan a entender estas personas. Mateo 7:15 dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestiduras de oveja, pero son lobos rapaces. Entonces debemos de guardar, debemos de saber el fruto que están dando estos falsos profetas, y también debemos de ver si verdaderamente están predicando la palabra de Dios.
Hechos 17:11 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Otra de las características que debemos de tener es que debemos nosotros comprobar por nosotros mismos, porque muchas veces vienen pastores. En cierta ocasión había un pastor predicar acerca de David y Goliat, y este pastor decía que Goliat, David había tomado 3 piedras para atacar a Goliat. Entonces dice que tomó las 3 piedras y que golpeó a Goliat, dice, y esas piedras representaban el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Con eso debería de hacer. Entonces ni siquiera leemos y ni siquiera vamos a la Biblia, y lo que hacemos es creer en esas cosas. Ahora mucha gente, cuando usted le pregunta de la Trinidad, ellos se recurren al bautizo de Jesús y dicen, mire, ahí estaba la Trinidad, ni existe la Trinidad, pero ellos dicen, ahí el Padre estaba hablando, el Espíritu Santo estaba descendiendo en forma de paloma y Cristo estaba descendiendo de las aguas. Dice, ahí estaba la Trinidad. Pero la Trinidad dice que los 3 son uno, y aquí nos demostraría explícitamente que son diferentes, porque estaba hablando el Padre, se estaba bautizando Jesucristo, y el poder del Padre estaba descendiendo sobre el Hijo en forma de paloma, que era representación del manso y humilde Jesús. No tiene nada que ver, y nos está demostrando que son totalmente, sería 2 personas separadas y el poder del Padre bajando sobre el Hijo. Pero estos dicen que no, que ahí estaba la Trinidad, y hablan cosas porque de esta manera le han hablado sus pastores. No son como los de Tesalónica, que se dedicaban a estudiar la palabra para ver si lo que les decían era cierto. Romanos 12:2 nos dice en su segunda parte, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos que comprobar a través de la Biblia qué es lo que le agrada a Dios, qué es lo que debemos hacer, cómo debemos comportarnos de acuerdo a lo que Dios dice. Si está bien que estemos en la iglesia que estamos, o si está bien por el camino que vamos, necesitamos comprobarlo con Dios, con la palabra de Dios. Primera de Corintios 2:15 y 16 dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente de Cristo? ¿Quién instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, si tenemos la mente de Cristo, tenemos que comprobar. ¿Y cuál es la mente de Cristo? La palabra de Dios escrita y manifestada en nuestra vida. Efesios 5:10, comprobando lo que es agradable al Señor. Filipenses 1:10, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo. ¿Qué es lo mejor? Lo que se encuentra, las instrucciones que encontramos en la palabra de Dios. Examinarlo todo, retener lo bueno. Primera Tesalonicenses 5:21. Ahora aquí podríamos entrar en controversia, porque mucha gente, si usted analiza cuántas denominaciones cristianas hay dentro de la Biblia, se pone a buscar y son cientos y son miles de denominaciones cristianas, de que se dicen cristianos, y si vamos a examinar a todas las denominaciones, pues nos vamos a morir. Lo que debemos hacer es primeramente conocer lo genuino para eliminar lo falso. Nosotros no podríamos decir que si un ladrón llegara, un falsificador llegara e inventara un billete de $6, no podría hacerlo, porque todos nosotros sabemos que no hay billetes de $6. Todos lo sabríamos, en el banco vendría, ellos falsifican lo que es real. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer, no podemos, en el banco no le enseñan al banquero a distinguir entre todos los billetes falsos, y le dicen, mira, estos son todos los billetes falsos que puede haber de $20, analízalos bien, y empiezan a revisar todos los falsos. No, lo que le enseñan a hacer es a conocer el verdadero billete, para que se den cuenta cuando viene un billete falso. Eso es lo que debemos hacer nosotros. Vamos a examinar todo, vamos a examinar lo que es verdad a la luz de la palabra de Dios, y entonces podemos retenerlo en lugar de estar investigando y buscando todas las demás denominaciones. Lo que debemos hacer es, a la luz de la palabra, ver cuál es la verdadera, y entonces poder desechar todo lo falso. 1 Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y nosotros ya sabemos
y hemos conocido muchos falsos profetas que han dado fecha de que Cristo viene en tal o cual fecha, de que hay tal o cual cosa, o han inventado doctrinas como la doctrina del rapto secreto, que dicen que va a venir el infierno del tormento eterno, que también existe, que son inventos de hombres, que no van de acuerdo a la Sagrada Escritura, pero sin embargo nosotros tenemos que examinar todos estos espíritus de acuerdo a lo que hablan para nosotros saber si verdaderamente son de Dios. Apocalipsis 2:2 nos dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y la paciencia, que no puedes soportar a los malos y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Entonces Dios nos permite que nosotros podamos hacer y hallar lo que son los apóstoles falsos y todo lo que hay. También la Biblia nos pide que contendamos por nuestra fe, que nosotros podamos defender nuestra fe, que nosotros sepamos en qué hemos creído y cuáles los fundamentos en los que estamos parados. Nosotros no podemos hablar algo de lo que no sabemos o de lo que no hemos leído, lo que no está bien sustentado en la palabra de Dios. Muchas denominaciones, como los Testigos de Jehová, leen más la Atalaya que la Biblia. Algunas otras denominaciones leen más sus escritos, los que ellos tienen, que la Biblia. Algunos otros creen más al pastor que lo que dice la Biblia. Y mucha gente habla, y hay gente que me ha dicho: no, pastor, yo leo la Biblia y mire, bien Dios dice aquí, ayúdate que yo te ayudaré. Yo les digo: ¿dónde dice en la Biblia? Pero toman muchos dichos de que hay en la gente y se los atribuyen a la Biblia. Entonces, si debemos contender por la fe, debemos contender con la palabra de Dios para poder dar cuenta de lo que nosotros creemos. Gálatas 2:5 nos dice: a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. No nos vamos a someter a ninguna gente que venga aquí con una falsa doctrina, porque nosotros tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Filipenses 1:27: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. A eso se nos llama combatir por la fe del Evangelio. Judas 3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirnos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándonos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿A cuáles santos? A los santos apóstoles, para que nosotros estemos aquí. ¿Qué nos exige la Biblia? La Biblia nos exige exponer el error abiertamente. Mucha gente dice que criticamos a los otros movimientos o a otras denominaciones, pero si están cometiendo un error, la Biblia nos exige sacar el error y exponerlo abiertamente a lo que están haciendo estas personas. Salmos 119:28 dice: por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas, y aborrecí todo camino de mentira. Entonces, si nosotros vemos que algo está saliendo mal, debemos aborrecerlo y exponerlo, sacarlo a la luz. Romanos 16:17: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Ahora, uno de los errores, alguna de las cosas que comete mucha gente, es que no sigue el consejo de Romanos 16:17. Dicen que tenemos que apartarnos de aquellos que causan divisiones y tropiezos. Y mucha gente cree y sabe que están cometiendo errores y están cometiendo tropiezos, y dicen: no, mire, si su hijo se casa en la iglesia católica, se lo va a agradecer mucho que usted vaya a la iglesia con él y entregue a su hijo, a su hija y a los ídolos. Se lo van a agradecer. ¿Con quién debo de quedar bien? ¿Con mi hijo o con Dios? Esa es la pregunta. Dios nos manda apartarnos de ellos, pero muchos dicen: no, es que voy a ir ahí para ver a cuántos
¿A cuántos convierto de la iglesia adventista? ¿A cuántos convierto de la iglesia del movimiento de reforma? ¿A cuántos convierto de la iglesia católica? ¿A cuántos convierto de los pentecostales o de cualquier denominación que usted le llame? Y se siguen yendo a meter a aquellos lugares cuando Dios nos dice que no toquemos lo inmundo, que nos apartemos de ello, que no tengamos comunión con ellos, que andamos con ellos, y lo que hacemos es que seguimos años y no sacamos ni uno para Cristo, siguen allá y nosotros seguimos aferrados a querer ir en contra de la palabra de Dios. Gálatas 2:11 dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar. O sea que aún dentro de los hermanos que tenemos y que llevamos la misma fe, muchas veces hay que resistirlos cara a cara cuando están cometiendo un error, y si nos resisten a nosotros también debemos aceptar la reprensión humildemente para que podamos seguir con la sana doctrina que Dios nos ha mandado. Vamos a ver por qué hablamos acerca de esto. Este es un tipo que se llama Rodolfo Acevedo, que dice que Dios lo llevó al infierno. Los demonios atacan. El Señor me dice, Rodolfo, observa quién es esta mujer. Y yo le dije, Señor, tú la conozco. Ella es Celia Cruz. Me dice, ella es Celia Cruz. Ella era una bruja en la tierra. Ella era satánica en la tierra. Ella era bailarina en la tierra. Y por eso no puede dejar, no puede dejar de bailar. En este lugar tiene que bailar noche y día. Y si se para, los demonios la castigan. Mientras caminábamos, él me dijo, ella es Celia Cruz. Aleluya. Y veo que se produce una carcajada. Y veo que escucho como que algunos truenos y como que va a llover. El Señor. Veamos, ¿dónde surge la doctrina del infierno? Hasta 1215 surge la doctrina del tormento eterno. No surge desde la venida del Señor, no surge desde que sale Cristo y es crucificado, no surge con los primeros apóstoles, ni con los que los católicos llaman padres de la iglesia, sino surge hasta el año 1215 en el concilio de Letrán, y declara que ellos, los reprobos, recibirán con el diablo suplicio eterno. La palabra de Dios y muchas de estas gentes se ven en este versículo de Mateo 5:29, que dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Una de las cosas que tienen ellos es que dicen que el cuerpo es echado al infierno. Si echan mi cuerpo al infierno, ¿qué le va a pasar? Se va a morir. La palabra de Dios, Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si yo peco, voy a morir, eso es lo que dice, y voy a tener la muerte segunda, que va a ser, pero no va a ser mi alma destruida y va a estar siendo atormentada a fuego lento. Aquí dice, si tu cuerpo es echado al infierno, pero ellos le cambian y dicen que toda tu alma se echa al infierno y vas a estar ahí. Miren qué castigo le dan a Celia Cruz, bailar salsa. Es un castigo muy fuerte, tiene que estar bailando salsa y bailando salsa y bailando salsa. Pero el alma no se cansa, el cuerpo sí se cansa. Entonces si echaron su alma al infierno y se está en el infierno el alma, ¿qué es lo que está haciendo? Pues no se va a cansar y se va a estar gozando, bailando salsa toda su vida. Estos son los errores que tenemos que exponer abiertamente. 1 Timoteo 1, 19 y 20 dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando, la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces lo que nosotros debemos hacer es hacer a un lado a estas gentes y no seguir con ellos. Segunda de Timoteo 16, 18, 2, 16, 18 dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron a la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Entonces estamos viendo que desde la época de los apóstoles había gente que hablaba cosas que no habían sucedido,
decían que la resurrección ya se había efectuado, y ahora hay muchos que dicen que ya está surgiendo la resurrección parcial, que ya andan por aquí circundándonos a nosotros ciertas gentes y que no sabemos. Entonces debemos tener cuidado, dice, porque ellos son lobos rapaces vestidos con piel de oveja. 2 Corintios 11:13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Hechos de los Apóstoles, en la página 390, nos dice las amonestaciones de la palabra de Dios respecto a los peligros que rodean a la iglesia cristiana son para nosotros hoy. Así como en los días de los apóstoles los hombres intentaron destruir la fe en las Escrituras por medio de tradiciones y filosofías, hoy en día por medio de los agradables conceptos de la alta crítica, la evolución, el espiritismo, la teosofía y el panteísmo, el enemigo de la justicia está tratando de conducir las almas por caminos prohibidos. Entonces estamos viendo que esta gente, a través de que queremos hacer cosas nuevas, están tratando de que nosotros caigamos en esos errores. La Biblia también nos exige que nos separemos del error y de la apostasía. Romanos 16:17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y que en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Claramente nos dice el Señor que debemos apartarnos, y les vuelvo a repetir, hay muchos que llamándose hermanos están yéndose a meter a aquellos lugares, aquellas iglesias, con el fin de decir que van a sacar a aquellas personas, y lo único que van a hacer es llenarse la mente de errores, porque no van a predicar ellos. Si te llevan a predicar, ve y predica, pero si te llevan a que escuches, a que te sientes y a que te alimentes de ese alimento falso, debes apartarte de ellos. 2 Corintios 6, del 14 al 18, el Señor nos habla y dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la justicia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Todas las iglesias que no guardan los mandamientos de Dios están en tinieblas. ¿Qué comunión vamos a tener con ellas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Les vuelvo a repetir, los pastores que dicen, vaya a la boda de su hijo, si se va a casar en la iglesia católica, no importa, sus hijos se lo va a creer. Si un miembro, sus hijos se van a casar en la iglesia católica, vaya, se lo van a agradecer mucho los miembros. Pero yo estoy buscando el favor de Dios o de los hombres. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahora vamos a ver otra mujer loca que trastorca la palabra de Dios. Testimonios a los ministros, página 115, dice, pero si la Biblia se abre con irreverencia y con un sentimiento de suficiencia propia, si el corazón está lleno de prejuicio, Satanás está a vuestro lado, y él colocará las declaraciones sencillas de la palabra de Dios en una luz pervertida. Vamos a oír esta vieja loca, Ana Maldonado. Bueno, no se puede oír, pero esta mujer dice que el Shaddai significa teta grande
cuando el Shaddai significa Dios es todopoderoso. Sigue tratando a ver si la podemos oír. Adelántala un poquito a ver si se puede oír. Adelante. Dale. Como una loca. Then El Shaddai. you melt like if you're crazy. You melt with El Shaddai. ¿Y saben qué es lo que significa Shaddai? You know what El Shaddai means? Una teta grande. It means a great big breast. ¿Y por qué se ríe? ¿Usted no ha visto eso en el espejo allá cuando usted se quita la ropa? ¿Por qué? Why do you laugh? Have you not seen yourself in the mirror? ¿A usted le da vergüenza? Or are you ashamed of yourself? Pero, ¿y qué tal de El Shaddai? So what about El Shaddai? Y el Shaddai es el carácter El Shaddai is the character del Padre of the father y la madre. and of the mother. Porque para tener un hijo, Because in order to have a child, con permiso los hombres, excuse me men, perdón hermanitos, hermosos, queridos, yo los amo a ustedes también. excuse me precious wonderful men, I love you all also. Pero si tú But if you engendras un hijo If you can y engender tú le a pones child 26 cromosomas, and you put 26 chromosomes, te sale un hijo verdaderamente idiota. if you only have half the chromosomes, then you will have an idiot. Necesitan los 23 de la mujer You need 23 chromosomes from the mother y los 23 de Entonces estamos viendo lo que dice estas gentes y cómo le aplauden, cómo se llenan estos lugares por seguir haciendo lo que quieren los hombres que tengan. Por seguir haciendo que los hombres, y eso es lo que quiere escuchar la gente, ni siquiera se han dedicado a buscar en un diccionario bíblico qué es lo que significa el Shaddai, pero lo que están haciendo es creyéndole lo que le dice esa mujer y van a seguir llevando ese rol. Usted vio cuánta gente había y eso es lo que van a seguir haciendo y van a seguir diciendo en otros lados. Por ahí dice ella más adelante que entonces Dios es el Dios hombre y mujer y nosotros sabemos que ese es Mahomet. Entonces no está hablando de Dios, está adorando al Dios que tiene los dos sexos, el Dios andrógino. Entonces la Biblia nos exige a nosotros que nos separemos del error y de la apostasía y que señalemos esos errores. Segunda de Tesalonicenses 3:6 dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. 1 Timoteo 6, del 3 al 5, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿ustedes creen que nosotros podríamos estar con esta mujer loca en ese lugar? Pero la gente le aplaude, la gente le abuchea, la gente le dice, ¡hey, estamos contigo, qué bueno que lo estás haciendo! Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos, de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Y eso es lo que está haciendo esta gente, eso es lo que les interesa a ellos. Comentario Bíblico Adventista, página 6100, tomo 6, página 1102, dice, se os exhorta que no toquéis lo inmundo, pues al vosotros tocarlo quedaréis inmundos. Es imposible que os unáis con los que son corruptos y que permanezcáis puros, porque es que no debemos asistir a aquellos lugares. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Dios y Cristo y la hueste celestial quieren que el hombre sepa que si se unen con lo corrupto, se volverán corruptos. La Biblia nos sigue exigiendo que nos separemos del error a la apostasía. Segunda de Timoteo 3:5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, esto se evita.
Tito 3:10, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Segunda de Juan 1:10 y 11, si alguno viene a vosotros y no os trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa de sus malas obras. Y mucha gente recibe a todos los trinitarios, y aún a los testigos de Jehová que no son trinitarios, pero que niegan a Jesucristo, y están mal, más mal que mal. Apocalipsis 18:4, y otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, salid de Babilonia, de toda la religión que se ha convertido en una confusión, y que cada uno busca agua para su tanate, para poder crecer ellos económicamente y no espiritualmente, y no les interesa estar llevando a miles de almas hacia la condenación. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. La Biblia nos exige no idolatrar a una institución o persona. La mayoría de las personas que usted les dicen que su iglesia es la iglesia que está en la verdad e idolatran su iglesia. La Iglesia Católica instituyó que fuera de la iglesia no hay salvación, y muchas otras denominaciones lo han seguido. Si tú te sales de mi iglesia, ya te condenaste. Llámese presbiteriana, llámese adventista, llámese pentecostal. Si usted se sale de la iglesia y de las normas que ellos han hecho, entonces usted ya está condenado. Pero entonces la gente nos han enseñado a ser un ídolo de una institución religiosa. Nos han enseñado a ser ídolos de pastores. Idolatramos e idolatran pastores, porque el pastor predica muy bonito, porque el pastor sutanito predica muy bonito. Pero 1 Corintios 1:12 nos dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros, o fuiste bautizados en el nombre de Pablo? ¿En el nombre de quién fuiste bautizados? Es con el que estás unido, no fuiste bautizado en el nombre de tu iglesia. Si fuiste bautizado en el nombre de la Trinidad, tienes que volverte a bautizar, como dice la Biblia, en el nombre de Cristo. Y salir de lo que está corrupto. No vamos a ser un ídolo de una persona. La gente dice que va a llegar, pero no puede llegar. Las bendiciones de Dios son condicionales. Y sucederá que si oyeres atentamente mi voz, cuando una institución deja de oír la voz de Dios, entonces todas estas maldiciones caerán sobre de ti. Pero si oyeres atentamente mi voz, entonces yo te bendeciré, dice. Yo he puesto la vida y la muerte. Aquí está. Vamos a ver a un cantante, una de las cosas que también se han hecho ídolos ahora. Es a los cantantes, Marcos Witt. Escuchen lo que dice y cómo la gente lo idolatra. Nunca se agotará la hermosura de mi Señor. Eso es lo que estamos viendo, y eso es lo que se está metiendo dentro de muchas iglesias. Este tipo de cantantes se están metiendo, cantantes que están en contubernio con el mundo, cantantes que han recibido Grammys, cantantes que no tienen nada que ver, que se han entrado allá y que se han hecho millonarios a costa de mucha gente que escucha este tipo de música. Mensajes Selectos, tomo 2, página 42, dice, no debería estimularse esta clase de culto. Y sin embargo, les vuelvo a repetir que muchas iglesias están teniendo este tipo de culto. Ese mismo género de influencia adivino, después de cumplida la fecha de 1844, ocurrieron las mismas representaciones. Los hombres se agitaron y fueron estimulados por un poder que pensaban era el poder de Dios.
A través de la música también están trayendo a muchos jóvenes y a muchas personas para acá. Tenemos que ver, muchos hacen ídolos de pastores. Ahorita vamos a ver al pastor más payaso que existe dentro de la iglesia, pero que es un idolazo de muchas gentes. Había dormido en esa misma ropa, me están televisando en vivo. Llegué con un aliento que pasó un bichito y se murió. Se murió. Nomás movía las patitas acá. Lo vi. Echó su último respiro. Nomás porque pasó aquí enfrente. Un gas muy similar al del volcán. Algo tóxico. No sé de dónde viene. Pero andaba yo triste aquí paradito. Y luego el micrófono no quiso funcionar. Comenzó a rechinar aquí. Y quedé con un micrófono en mano. Yo no uso micrófonos de mano. Es como amarrar al perro. Yo tengo que andar suelto en la plataforma. Y si ya me quedé parado con mi micrófono. Mi primer noche aquí, el Señor me destruyó. Acabó conmigo. Me quedé sin guitarra, me quedé sin micrófono, me quedé sin mi ropa acostumbrada para presentar la palabra. El Señor. No puede hacer un pastor sin Jesús. Nada, por cierto. De manera que si es un hombre frívolo, chistoso, no está preparado para desempeñar la tarea que el Señor le asignó. Ella reconoce que el Señor lo destruyó, pero no lo ha destruido su congregación, no lo ha destruido la institución para la cual trabaja y sigue trayendo gente. Con sus labios ha confesado que el Señor ya lo ha destruido. Espiritualmente es un hombre que está destruido, pero sin embargo sigue haciendo chistecitos y a la gente le gusta eso. Un hombre frívolo, chistoso, no está preparado para desempeñar la tarea que el Señor le asignó. Separados de mí, Cristo dice, nada podéis hacer. Las palabras impertinentes que salen de sus labios, las anécdotas frívolas, las palabras habladas para producir risa, son todas condenadas por la palabra de Dios y están totalmente fuera de lugar en el púlpito sagrado. Testimonios para ministros, páginas 142, 143. La Biblia nos llama también y nos exige que nos separemos del pecado y de la mundanalidad. Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno o amará a otro, o estimará a uno y menospreciará a otro. No podéis servir a Dios y las riquezas. Mateo 6:24. Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado, 2 Corintios 6:3. O sea, Dios nos manda a vivir una vida en santidad, salir del pecado y de la mundanalidad. Efesios 5:11, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. 1 Tesalonicenses 5:22, absteneos de toda especie de mal. Tito 2:12 al 14, enseñándoles que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos este siglo sobria, justa y piadosamente, agradando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí mismo un pueblo propio, celoso de buenas obras. Eso es lo que nos exige la Biblia. Ahora vamos a leer algo de Patriarcas y Profetas, la página 162, 163, dice: antes de destruir a Sodoma, Dios mandó un mensaje a Lot: escapa por tu vida. Dios está llamando a que escapes por tu vida del lugar donde te encuentras, y se encuentra dentro de las características que hemos visto, de que nos exige la Biblia y siguen haciendo todo lo contrario a lo que la Biblia está exigiendo. No mires tras de ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. La misma voz amonestadora fue oída por los discípulos de Cristo antes de la destrucción de Jerusalén.
Y cuando vinieres a Jerusalén cercada de ejércitos, cuando vieres a Jerusalén cercada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estuvieren en Judea huyan a los montes. No debían detenerse para salvar algo de su hacienda, sino aprovechar lo mejor posible la ocasión para la fuga. Hubo una salida, una separación decidida de los impíos, una fuga para salvar la vida. Así fue en los días de Noé, así ocurrió en el caso de Lot, así en el de los discípulos antes de la destrucción de Jerusalén, y así será en los últimos días. De nuevo se oye la voz de Dios en un mensaje de advertencia que manda a su pueblo separarse de la impiedad creciente. Por todo nos está llamando el Señor. Ahora quiero decirles que la mayoría de las iglesias se han unido en el ecumenismo. Todas las iglesias busquen en el Concilio Mundial de Iglesias y en el Concilio Nacional de Iglesias cuáles son las iglesias que están dentro del ecumenismo. Todas las iglesias que se encuentran, usted va a encontrar la lista ahí desde la Iglesia Católica y las encuentra por orden alfabético, todas las iglesias que están unidas, y ahí las va a ir buscando, va a ver la iglesia. Si su iglesia pertenece a esto, haga el consejo de lo que dicen, incluyendo la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pueden hacer el consejo que da la iglesia, la Enciclopedia Adventista del Séptimo Día, en su volumen 10, la página 410 y 411. En base a las profecías de la Biblia y a los escritos que tiene Ellen G. White, los adventistas del Séptimo Día han anticipado el éxito del movimiento ecuménico. Ya se está viendo el éxito del movimiento ecuménico, que ha empezado desde hace mucho tiempo, y que el gran precursor de ese movimiento ecuménico, el más fuerte, fue Juan Pablo II, y lo han seguido los últimos dos papas que vienen con él. Pero se está llegando y estamos viendo que va a haber una sola religión con un solo propósito, aunque siga habiendo las denominaciones, pero van a tener una cabeza que es la bestia. En base a las profecías de la Biblia y a los escritos de Ellen G. White, los adventistas del Séptimo Día han anticipado el éxito del movimiento ecuménico en eliminar las divisiones del protestantismo y reunir a la cristiandad al salvar el abismo de la separación que separa las comuniones no católicas de Roma. El movimiento ecuménico hará entonces un esfuerzo concertado para unir el mundo y asegurar la paz y la seguridad universal, al unirse con el poder del gobierno en una cruzada universal político-religiosa para eliminar a los disidentes. Los adventistas del Séptimo Día han visto a esta cruzada como la gran apostasía, a la cual el vidente Juan se refirió como Babilonia la Grande. Ellos también entienden que antes de la segunda venida de Cristo con poder y gloria, el último mensaje de misericordia de Dios para el mundo consistirá en una amonestación contra este gran movimiento apóstata, y al llamar a aquellos que quieran permanecer fieles a él, a que se separen de las iglesias conectadas con este movimiento. Dios está llamando a salir de todas estas iglesias que están conectadas. No están tanto en la adoración del domingo como en la adoración de la Trinidad, es lo que están haciendo, y es la doctrina central de la Iglesia Católica, es la que tienen en común. Todas las iglesias se han hecho ya una imagen de la bestia, incluyendo las iglesias que se dicen, las iglesias que se han reformado, que son la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que es la Iglesia de Dios, y el movimiento de reforma. El Señor te llama a salir de esos movimientos. El Señor en el último mensaje de misericordia dice que salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados. Con esto, hermanos, terminamos y le pedimos a Dios que por favor nos llamen, nos escriban si tienen algo que decirnos. Ya está la página en el internet www.elsellodedios.org. Ahí está, ya se están empezando a subir videos, himnos, algunos estudios bíblicos que vamos a empezar a subir. Si usted quiere evangelizar a las personas y quiere saber qué es lo que dice la palabra de Dios, ahí puede empezar a bajar los estudios que se van a empezar a poner en ese sitio. Dios los bendiga y
llámenos, ore por nosotros, necesitamos seguir adelante con este ministerio. Y Dios los bendiga. Vamos a orar para hacer despedida. Bendito Padre, te amamos y te bendecimos, Señor. Sabemos, Padre Celestial, que nos has dado un año más en esta tierra y tu venida es un año menos para tu venida, Señor. Te suplicamos, Padre Celestial, que tú nos atraigas hacia ti, que nos apartes cada vez más de la apostasía, que nos dejes seguir por la luz que nos está indicando tu palabra, Señor bendito. Te suplico en el nombre poderoso de Cristo Jesús que tú unjas este video y que pueda llegar a muchas gentes, Señor, alrededor del mundo. En el nombre de Jesús, Señor, pues te pedimos que tú nos guardes en esta semana que comienza y que nos des de tu luz, nos permita serte fieles. Padre, en el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén.